se legisla sobre lo que es el sufragio, bien sea sufragio universal o bien sea sufragio censitario, en función de las circunstancias de las personas o de la comunidad de personas, y hay un mayor interés por parte del legislador a la hora de tomar en cuenta criterios sociales. Es en ese momento cuando se plantean diferentes preguntas referentes a la relación que existe entre derecho y sociedad. Ustedes, yo no sé si aquí en Ecuador es frecuente, pero por lo menos en España se suele decir que la costumbre se hace ley. Y ese es un argumento que muchas personas utilizan a favor del derecho consuetudinario, como génesis de la norma eficaz y positiva. Ustedes saben que muchos defensores de lo que es el justnaturalismo o del derecho consuetudinario lo que dicen es que el derecho tiene que ser un reflejo de las decisiones sociales. Esta idea es una idea que, bajo mi punto de vista, es bastante simplista, porque, bueno, si bien es cierto que todas las personas que defienden el derecho natural y el derecho consuetudinario se basan en las concepciones aristotélicas, ustedes sabrán que Aristóteles tiene la teoría de que el ser humano es un animal social, ¿no? Un son político que se junta en sociedad dejando parte de su soberanía, entre comillas, de su soberanía personal, en aras a esas relaciones sociales, ¿no? A partir de ahí, pues se crea lo que es el concepto del nomos como normas sociales y las sociedades se organizan, ¿no? Esa organización, como es lógico, conlleva necesariamente una positivación de esas normas sociales, que obviamente están siempre determinadas por el momento histórico y cultural plenamente definido y determinado, discúlpenme, es que lo tengo aquí todo apuntado, llegándose a la conclusión de que las normas políticas son un sustrato de las normas sociales. La concepción aristotélica de la socialización del derecho y de la norma positiva no es monopolio de la filosofía griega. En periodos más modernos y desde diferentes prismas, filósofos como Locke, Hobbes o Rousseau han abordado esta problemática mediante una idea del ser humano como ente negativo. Ustedes imagino que habrán escuchado la frase o la locución latina homo hominibus, el hombre es lobo para el hombre, por el cual el ser humano lleva a un contrato social precisamente por el fin de no destruirse entre ellos. Frente a esa concepción también hay una idea del contrato social visto desde otro prisma, que es el prisma de Rousseau, que con su teoría del buen salvaje él considera que el ser humano es bueno por naturaleza y el ser humano es noble por naturaleza, y lo que hace es juntarse con el resto de la sociedad y también cediendo esa natural bondad para conseguir unas determinadas contraprestaciones, ¿no? Lo que es evidente es que de una u otra forma el ser humano siempre cede parte o todo de su soberanía personal o colectiva en aras a la normalidad social, lo cual siempre queda reflejado en un ámbito normativo concreto que a su vez es reflejo del pueblo-nación que la creó. De ahí que existen diferentes sistemas jurídicos que a su vez son reflejo de la sociedad que lo promulga. No es lo mismo hablar del derecho musulmán, hablar del derecho occidental, del derecho canónico, el derecho esclavista medieval, todo lo que son los sistemas feudales, el derecho indígena y demás. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Todos ese tipo de sistemas jurídicos ceden a partir de los años 60. Realmente no hay un momento claro en el cual nosotros podemos pensar que empieza la globalización, ¿no? Evidentemente hay muchas teorías, muchas concepciones de en qué momento exactamente comienza la globalización. Muchos piensan que es con la aparición de los estados garantistas, con la aparición de la Sociedad de Naciones, con la aparición del concepto como aldea global, que se dio en los años 60, e incluso, ahora mismo, pues con las democracias neoliberales, todo lo que son los sistemas neoliberales de ampliación de capital, la creación de multinacionales, la aparición de autopistas de la información. O sea, hay un sinfín de circunstancias por los cuales podemos ya llegar a pensar que el mundo se encuentra globalizado. Más allá de lo que son las partes tecnológicas o partes que tengan que ver con la culturalidad, lo más importante, y es donde realmente entronca la sociología con la globalización, es cuando nos damos cuenta de que cada vez hay más estados que ceden parte de su soberanía en virtud o en pos de entidades supranacionales superiores. Luego ya veremos más tranquilamente cómo
lo que al principio era la Comunidad Económica Europea, que simplemente no deja de ser un acuerdo político y económico para llevar a cabo una serie de ventajas frente a Estados Unidos o frente a Japón, con el paso del tiempo ya conlleva asuntos que tienen que ver con el derecho privado, con la ciudadanía de las personas y demás. Bueno, actualmente creemos que el proceso de globalización es un tema reciente, cuando realmente, y sin saberlo, pueblos antiguos como el pueblo romano tenían aspectos globalizadores, evidentemente sin que ellos lo supieran, ¿no? Ustedes, que imagino que han visto temas del derecho romano, saben que tenían el derecho urbano, o sea, el derecho de los quimes, la gente que vivía en Roma, y, claro, por la expansión de Roma, ellos se encuentran en una época en la que no existía ni el WhatsApp, ni el Facebook, ni el correo electrónico, ellos se encuentran que cada vez van conquistando más. Esas conquistas conllevan que hay tres tipos de Roma. Está la Roma imperial, la Roma, los territorios conquistados, y luego los territorios bárbaros, ¿no? Bárbaro significa etimológicamente extranjero. A partir de ahí, los romanos se dan cuenta y ya crean lo que es el derecho civil romano y lo que es el jus gentium, que es el derecho que se aplica a los ciudadanos que no son de la urbe. Claro, esa problemática, que al principio era leve, al final se complica. ¿Por qué? Porque cada vez hay más negocios jurídicos, hay más relaciones jurídicas entre los ciudadanos de Roma y los ciudadanos del Imperio conquistado, y se tienen que crear organismos jurídicos para poder dilucidar todas las cuestiones que se produzcan entre la sociedad romana y la sociedad que no es de la urbe, ¿no? Creándose, por ejemplo, la figura del pretor peregrino, que es la persona que estaba encargada de resolver todos los casos que tuviera que ver con la gente que no era de Roma. Bueno, pues como digo, muchas normas del derecho privado a este nivel tuvieron que ampliarse al derecho público. Igualmente, otros estados colonizadores también tuvieron que adaptarse a una primigenia globalización, como por ejemplo España. España, cuando conquista América, o cuando descubre América, o como quieran llamar, España, ¿qué es lo primero que hace? Darse cuenta de que han descubierto un territorio donde hay cientos de miles de personas, y esos cientos de miles de personas tienen unas características sociales y culturales que, en cierto modo, en mayor o menor medida hay que respetar. Y a partir de ese momento es cuando se crean las leyes de Indias por parte de los reyes españoles. Claro, mucha gente dirá, hombre, las leyes de Indias no se respetaron. Obviamente, no pudieron respetarse por una razón de falta de comunicación. Pero lo que no podemos engañarnos es que, por ejemplo, las leyes de Indias creadas por los reyes españoles no deja de ser una intención bastante benévola, bajo mi punto de vista, de amparar jurídicamente a una comunidad que tiene sus características peculiares. Insisto, no voy a entrar a hablar en si la aplicación fue correcta o fue incorrecta, pero sí que es cierto que desde el punto de vista legislativo sí que se tuvo en cuenta una realidad sociológica diferente a la realidad sociológica que había de los españoles de la metrópoli, ¿no? Luego, en una concepción más moderna de globalización, como les digo antes, en el año 1951, cuando ya se empiezan a crear organizaciones internacionales como la Organización de Naciones Unidas y demás, en Europa se crea la Confederación Española del Carbón y del Acero. La Confederación Española del Carbón y del Acero es una unión de 6 países, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Francia, Italia y Alemania, en las cuales se ponen de acuerdo. ¿Para qué se ponen de acuerdo? Pues realmente ellos no tenían pensado en ese momento hasta dónde iba a llegar ese acuerdo. Pero lo que sí que es cierto es que, precisamente como les he comentado antes, la idea que tenían de ejercer una competencia contra el poderío económico de Japón o el poderío económico de Estados Unidos, se unen esos 6 países a la hora de aplicar políticas económicas y arancelarias para poder, insisto, competir con el resto de países. En vista más o menos del éxito obtenido, pues, y a partir de diferentes tratados, el Tratado de Maastricht, el Tratado de Roma y demás, lo que empieza siendo la Confederación del Carbón y del Acero pasa a convertirse en la Comunidad Económica Europea y termina por ser lo que es ahora la Unión Europea. La Unión Europea, que ya no solamente empieza a aplicar
legislación relativa al tráfico de mercadería, sino que ya realmente ya empieza a meterse de tal forma y empieza a crear una serie de, como una especie de telaraña jurídica dentro de los propios sistemas jurídicos europeos, por los cuales ya no es un momento en que las resoluciones europeas sean resoluciones como recomendaciones o que no sean vinculantes. Ahora no, ahora todo lo contrario, todos los estados de la Unión Europea necesitan obligatoriamente modificar sus constituciones y modificar sus legislaciones, porque es de obligatorio cumplimiento que se adecúen a todo lo que tiene que ver con la legislación europea. Claro, como digo, los países van cediendo su soberanía y, como comento, cada vez las leyes son más complejas, son más intervencionistas y, como por ejemplo ocurre con el acuerdo de Schengen, ya no solamente afecta a las relaciones económicas, afectan a las relaciones económicas y afectan incluso a la ciudadanía. Y de hecho, si ustedes más o menos están enterados de cuál es la deriva a la cual lleva la Unión Europea, con el tiempo y no en demasiado tiempo, hará que todos los ciudadanos europeos ya no solamente tengamos nuestro pasaporte español, inglés o francés, sino que tengamos un único pasaporte europeo. Un español puede ir desde España hasta Alemania sin necesidad de parar ninguna frontera y sin necesidad de declarar absolutamente ningún tipo de bien que lleve. Eso, pues, lógicamente, afecta. ¿Por qué? Porque Europa es una realidad muy diversa, es una realidad muy variada, en la cual no podemos comparar la legislación inglesa con la legislación española, con la legislación italiana o con la legislación alemana. Como digo, todos estos acuerdos de la Unión Europea no son como los acuerdos de la ONU. Aquí no hay ningún tipo de acatamiento moral, sino que se comienzan a crear organismos que requieren la cesión de soberanía de estos países. Instituciones políticas como el Parlamento Europeo, el Consejo de Europa o a un nivel mucho más ejecutivo la Comisión Europea, cada vez tienen más incidencia en la vida de los ciudadanos europeos. Del mismo modo, y ustedes también saben que por efecto de la globalización, el Banco Central Europeo ya es un organismo muy determinante y muy importante que ya no solamente afecta a Europa, afecta al resto del mundo. Ustedes saben también que mucho de la importancia que tiene el aumento de riqueza que hay en Latinoamérica viene debido a la crisis que ha habido en Europa y a la crisis que ha habido en Estados Unidos. O sea, ahora mismo ya hay un sistema de vasos comunicantes que antes no existía. Como digo, muchos países miembros han tenido obligatoriamente que cambiar sus constituciones para adecuarse a la Unión Europea, por lo cual actualmente todas las leyes que van de la Unión Europea forman parte obligatoria de los respectivos ordenamientos jurídicos, por encima de las leyes locales. Ustedes también, en el ámbito latinoamericano o en el ámbito americano, tienen organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos desde el año 1948, lo que se puede decir que es lo más parecido a la Unión Europea, que es la Comunidad Andina de Naciones del año 70, la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Norteamérica, que es del 2004, o el Mercosur del año 91. Todo ello, como digo, tiene ciertas similitudes con la Unión Europea, aunque evidentemente no tienen tanta incidencia sobre la soberanía de las naciones y sobre todo sobre la ciudadanía. Ahora mismo Mercosur, que engloba países de Argentina, Uruguay, Paraguay, Venezuela, entre ellos, aunque tengan acuerdos de índole económica o de índole empresarial, pues todavía, por ejemplo, mantienen tratados fronterizos, tratados arancelarios, que poco a poco, pues lógicamente, pues tendrán que irse cambiando. Bueno, como hemos visto, los conceptos de globalización, y volviendo a la problemática que plantea la sociología, es necesario hacernos una serie de preguntas. La primera, y antes de andar de forma más específica, es si el derecho debe ir por delante de la sociedad o la sociedad debe ir por delante del derecho. Claro, antes he dicho, la costumbre se hace ley, pero bueno, esto no deja de ser excesivamente simplista. Si todo se basara en el acatamiento por parte del legislador
del derecho consuetudinario, llegaría el caso de que quizá la pena de muerte estaría aprobada, porque quizá la gente, o la mayoría de la gente, estaría a favor de ese tipo de penas. O también, si tenemos que hacer caso a una demanda de la sociedad, no deberíamos hacer leyes que vayan en contra del consumo de tabaco o del consumo de alcohol. ¿Por qué? Porque la gente, en su mayoría, está a favor, quizá, del consumo de tabaco, del consumo de alcohol, y el Estado debería de garantizar esa voz de la sociedad. Eso, como les digo, no puede ser. El derecho también tiene que ser innovador. El derecho, además de tener que mirar también los diferentes estratos sociales, mirar las diferentes circunstancias sociales de las personas que conviven en un determinado sistema, el derecho también tiene que ir por delante de la sociedad. Y es el ejemplo, o sea, cuando un Estado legisla en contra del consumo de alcohol, del consumo de tabaco, posiblemente vaya en contra de la opinión de la mayoría de sus ciudadanos, pero sí realmente está innovando desde el punto de vista de la salud pública general. Claro, como les digo, llega un momento en que los poderes públicos tienen que hacer frente a una serie de retos sociales que son realmente trascendentes. En primer lugar, tenemos la globalización y tecnificación de la práctica delictiva. Igual que los estados difuminan jurídicamente sus fronteras y al igual que las personas o empresas tienen capacidad de comunicarse o hacer negocios en cuestión de minutos con el otro lado del mundo, pues también es cierto que la globalización y los avances de la técnica contribuyen a una proliferación de delitos que hace 20 o 25 años eran inexistentes, como por ejemplo el acoso sexual por internet, el blanqueo de capitales, delitos contra la propiedad intelectual o industrial, ¿no?, por descarga de software y demás, ¿no?, que son difícilmente previstos por las legislaciones hasta que los eventos se hayan dado. El otro día yo estaba hablando precisamente con la doctora Alvear de este tema. Claro, no se puede legislar en contra del sexting o el acoso sexual mediante computadora hasta que no sea el primer caso. Y no se puede hablar todos los problemas que ha habido con el Rapid Share o con el Cloud y demás hasta que no se hace la problemática de qué es lo que ocurre cuando la gente descarga contenido sujeto a propiedad intelectual. Como digo, también la aparición de Internet genera una diversidad en la interpretación no solo del delito, sino también aspectos derivados y relacionados como, por ejemplo, la ubicación de servidores, la problemática entre el creador de un material ilegal y el poseedor de ese material ilegal, etc. Esa es una de las primeras preguntas que nos tenemos que hacer. O sea, realmente, ahora mismo, las legislaciones van muy avanzadas, pero también los delitos van cambiando. En segundo lugar, tenemos que los movimientos migratorios actuales ya no son solucionables de una forma simple por el país de acogida. Además de la inmediatez y celeridad por la cual se producen este tipo de movimientos migratorios por los medios de transporte, también hay que tener en cuenta cuál es la normativa internacional al respecto. Ahora mismo, como les comentaba antes, los países ya no son soberanos per se. Ahora mismo un país tiene un programa de migración, ¿no?, y el país ya no puede tomar las decisiones como las podía tomar hace 50 o 60 años. Ahora mismo todos los países tienen que enfrentarse a problemas de soberanía, como por ejemplo en todo lo que son procesos de integración. Ahora mismo todas las organizaciones internacionales tienen condenas más o menos vinculantes. La ONU puede condenar cualquier tipo de agresión o cualquier tipo de